amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una cápsula más de nuestro programa Fiscal a Fondo. La cápsula lo que vamos a tratar ahora es algo muy importante. Venimos de un problema muy fuerte con relación a la falta de recursos del gobierno federal correspondientes, obviamente, a el cumplimiento de sus obligaciones que tiene con los ciudadanos. Y van a empezar, obviamente, los requerimientos, los escritos y nos van a pedir una serie de informaciones. Vamos a platicar la primera parte de la responsabilidad solidaria de los socios y accionistas de personas morales. Recordemos que la autoridad cuenta como persona moral cualquier ente, como se le llame. Están los sindicatos que se consideran persona moral de acuerdo al 25 del Código Civil. Tenemos las sociedades cooperativas, las sociedades civiles, las asociaciones civiles, los fideicomisos, todos aquellos que integran un ente económico de varias personas. Eso lo considera la autoridad como una persona moral y bueno, sus integrantes tienen responsabilidades. Vamos a ver todo lo que va alrededor de esto en sus leyes. Vamos a ver el Código Fiscal de la Federación en su artículo 26 de responsabilidad solidaria con los contribuyentes y del artículo 27 la obligación de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes y las obligaciones de los socios y accionistas que no dejan de tenerlas durante el periodo de tenencia accionaria. Siguen siendo responsabilidades solidarias aunque hayan vendido, hayan donado, hayan hecho una sucesión testamentaria de esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues iremos pues a platicar con ustedes. Hágame un favor, mi equipo de producción, si es tan amable. Exactamente. Obligación solidaria de socios y accionistas. Bien. Esto está en el Código Fiscal de la Federación, con relación a la fracción décima, que fue una de las reformas importantes que se hizo, por eso está la R, donde dice que los socios y accionistas respecto de las contribuciones que se hubieran causado en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizado con los bienes de la misma sociedad. Responsabilidad solidaria hasta con su patrimonio, sin que la responsabilidad solidaria exceda de la participación que tenía en el capital social de la sociedad durante el periodo o la fecha de que se trate. Puede ser de años anteriores, es muy importante entender. Cuando dichas personas morales incurran en cualquiera de los siguientes supuestos. Primero, la no solicito y sin inscripción en el RFC. Eso ya no es muy difícil, porque al dar de alta a la persona moral, pues se tiene, sobre todo el notario, tiene que dar aviso y tiene que sacar todos los datos de cada uno de los socios o integrantes o miembros o fideicomisarios, fideicomitentes, que los cuales pertenezcan a esta entidad. Cambien su domicilio sin previo aviso. ¿Cuándo? Después de ser notificado del inicio de las facultades de comprobación. Esto es importante porque anteriormente decíamos, bueno, yo estoy en la Regional del Sur, me cambio de domicilio y ahora me voy a ir a la Regional del Norte. Ya no se puede eso, ya está todo intercomunicado. No duden ustedes que de repente reciban un requerimiento de información de Quintana Roo o de Guadalajara o de cualquier otro lugar a donde pidan
informes. Recuerden que si ustedes no contestan van a ser sancionados. Entonces, tener mucho cuidado. Cuando se realicen después de que hubieran notificado un crédito fiscal y antes que se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos. Todo esto es simplemente nada más que cambien su domicilio y tengan algún aviso o algún pendiente. ¿De acuerdo? Bien. No se lleve la contabilidad, la oculte o la destruya. Recuerden que están ahorita, la autoridad ha hecho un poco omisa con relación a cubrir o a pedir la contabilidad. Entonces, hay multas muy importantes y muy fuertes de no mandar la contabilidad. Recuerden que todos los contribuyentes están obligados a llevar contabilidad. Son muy pocos a los que no se tiene que llevar contabilidad. Simplemente con la única situación de trasladar el impuesto al valor agregado y que tengan actos grabados y exentos, con eso tienen para llevar una contabilidad para distinguir uno de otro y se calcule cuál es el IVA acreditable. Desocupe local sin presentar aviso de cambio de domicilio. Mucho cuidado. Recuerden que podemos tener varios domicilios, de domicilio para oír notificaciones, domicilio donde comercializamos, donde tenemos la parte administrativa, donde tenemos la transmisión, las bodegas, o sea, siempre hay que identificar los domicilios fiscales que pueden ser varios. Otro, no se localice en el domicilio fiscal registrado ante el Registro Federal de Contribuyentes. Es obviamente, pues es muy difícil que pase, o muy fácil que pase con esas outsourcing que maneja el gobierno, que qué raro, ¿verdad? Que está prohibido el outsourcing y los primeros que utilizan ese medio o ese mecanismo es el propio gobierno para evadir la carga y la obligación fiscal. En algunos años, alguna diputada propuso que también se emitieran comprobantes fiscales digitales todos los organismos descentralizados de lo que recibían, ¿de acuerdo? Y dónde salía el dinero. Situación que obviamente pues, no pasó. Nomás imagínense ahorita si están desapareciendo todas las instituciones, ¿de acuerdo? Probablemente vean esta cápsula después de que pase el día de hoy que cayó un huracán categoría 5 en el estado de Guerrero, en Acapulco, y ya hubo una desaparición del Fonden, ¿no? Ya se llevó el fideicomiso para los desastres. Ahora a ver de dónde va a salir el dinero. Pues ¿de dónde? De los contribuyentes. ¿De dónde? Pues de esas situaciones faraónicas que nuestro ejecutivo le da por hacer, que no tiene ni oficio ni beneficio alguno y que pierden constantemente. ¿De acuerdo? Bueno, eso sí, abusado con los domicilios. También tenemos, omita enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo que las leyes establezcan las cantidades que por concepto de contribuciones hubieran retenido o hubieran recaudado. Recuerden ustedes que tenemos la obligación en el artículo 26, las obligaciones con los contribuyentes. Pero ¿qué pasa si no somos contribuyentes, sino simplemente tenemos que hacer una retención? Bueno, con eso tenemos el artículo 6º, 5º párrafo del propio código, donde dice que a quien les dé la obligación, las autoridades, a que hagan una retención, la retengan o no la enteren, de cualquier forma tienen la obligación de pagar. Y eso que quede claro, porque la autoridad ahí simplemente debe de estar muy atento con relación a estas retenciones, porque no es un impuesto causado del contribuyente o del causante, sino se les da, la retienen para que lo enteren.
se encuentren en el listado del 69B, cuarto párrafo de este código, ubicado en la definitiva de supuesto de presunción de haber emitido comprobantes que amparen operaciones inexistentes. Esto lo quisiera yo ver cuando hagan revisiones a las entidades federativas, a los organismos descentralizados, desconcentrados, con relación a todas las erogaciones, a los gastos que efectúan, ¿sí?, los grandes secretarios o los diputados o senadores o esos que son los que utilizan esta situación. También tenemos que se encuentren en el supuesto del 69 octavo párrafo por haber acreditado la efectiva adquisición de los bienes o recepciones de servicios, ni el haber corregido su situación fiscal. El contribuyente que se encuentre en el cuarto párrafo del artículo 69b, este código por una cuenta superior de una defraudación de 8,658,790 pesos, que tiene que ser el que haya omitido 28,662,633.33, porque si eso lo multiplicamos por el 30%, bueno, eso nos da la defraudación fiscal. Y eso hablando única y exclusivamente de lo que sería el impuesto sobre la renta. Faltaría obviamente cualquier otra situación como el IVA, el IEPS o cualquier otra. Es importante todo esto que estamos comentándole a ustedes. ¿De acuerdo? Bien, vamos a comentar el artículo 69b. Recuerden que nuestro programa es un fiscal a fondo, donde tenemos que analizar a profundidad todo lo que la autoridad o la legislación nos enmarca para su mejor conocimiento. La autoridad fiscal detecte que el contribuyente esté emitiendo comprobantes sin contar con los activos, obviamente personal, infraestructura, capacidad material directa o indirecta para prestar los servicios o producir o comercializar los productos. Otro, o que entregar bienes que amparen tales comprobantes, o bien que el contribuyente se encuentre no localizado. Se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Recuerden que también es muy importante ver cuál es la operación del contribuyente, porque yo puedo tener una oficina nada más exclusivamente porque yo tengo clientes que necesitan una maquinaria específica y yo soy de intermediario para adquirirlo y entregarlo. No tengo la bodega, pero simplemente soy el intermediario y no necesito tener una bodega, sino que se lo entreguen directamente a quien lo compró. Entonces la operación tiene que ser clara, tenemos que estar perfectamente con nuestra operación y hacerla saber a la autoridad. O bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Se ha visto en redes sociales, ahora con el famoso TikTok y todas las redes sociales, se ha visto que existen algunas erogaciones por parte de la autoridad, ¿sí? Creo que por ahí salió uno de adquisición por parte del gobierno de la Ciudad de México, ¿de acuerdo? De la recolección de basura por varios millones de pesos de personas físicas con adjudicación directa, ¿sí? Con adjudicación directa de personas físicas que son locales pequeños que no tienen ni siquiera ninguna situación que pueda haber. Eso lo quisiera ver yo relacionado con esas erogaciones de la persona que estaba encargada de lo que es la operación de nuestra Ciudad de México. Tenemos también la valoración de pruebas, resoluciones y difusión
Este es, obviamente, este es un cuarto párrafo. Hay que ver el artículo 8º, fracción primera, del artículo 9, del artículo del 9 de diciembre de 2019, en la miscelánea, plazo para efectuar las correcciones fiscales. Transcurrido el plazo para aportar la documentación e información de la prórroga a autoridades en un plazo no que excederá de 50 días. Es el plazo que tenemos que estar preparados. Valorar las pruebas, sí, esas pruebas y defensa que haya hecho el valer y notificar su resolución a través, obviamente, del buzón tributario. Tenemos también que dentro de los 20 días de este plazo, la autoridad podrá requerir documentación con relación a esto que estamos nosotros manejando y que es una situación adicional, ¿de acuerdo? Y deberá proporcionarse dentro de los 10 días posteriores a la fecha en que se notifique. Entonces tenemos 50 días. Dentro de los primeros 20 días la autoridad va a pedir información y nosotros tenemos 10 días. O sea, tenemos otros 30 días, puede ser de 50 hasta 80 días, obviamente, hacerlo. Yo quiero imaginarme que estos días, cuando se maneja días, estos son los que maneja el código, que serían días hábiles. ¿De acuerdo? Bien. En este caso, el plazo de los 50 días se suspenderá a partir de que surte efectos la notificación del requerimiento y se darán los otros plazos referidos al plazo de los 10 días. Asimismo, se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en su página de internet del SAT, los contribuyentes que no hayan, obviamente, desmentido o desvirtuado los hechos que la autoridad está presumiendo. Por lo tanto, obviamente, se encuentran en la situación en que se refiere el primer párrafo de este artículo. En ningún caso se publicará este listado antes de los 30 días. Entonces, primero nos manda a notificar, automáticamente tenemos ese plazo, todavía no pasa nada, pero ya abarcando ese plazo empezamos a tener los problemas. Bien. Cancelación de los efectos o comprobantes o pruebas. Las personas que hayan dado cualquier efecto fiscal del comprobante fiscal expedido por ese contribuyente del cuarto párrafo que estábamos leyendo, contará con 30 días siguientes para acreditar efectivamente que adquirieron los bienes recibidos, los servicios que amparen, hayan corregido su situación fiscal, ¿de acuerdo?, mediante documentación o declaración complementaria, mismas que se presentarán en los términos de este código. Es importante que nosotros tengamos esto perfectamente claro, porque unos son los EDOS y otros son los EFOS, ¿de acuerdo? EDOS son los que deducen y EFOS son los que emiten el comprobante. A eso se refiere esta prueba, en donde tanto el que les pide el comprobante tiene plazo para decir que tiene todas las instalaciones y todo el personal y todo lo necesario, y el otro que está deduciendo, que son los EDOS, sí, pues también tiene plazo para demostrar la operación que está marcando. Entonces, si tenemos algo que emite comprobantes por algún error, o de la propia autoridad inclusive, porque tiene forma de poderlo saber, no lo localizan o se fue o se cambió,
pues todas las consecuencias que tienen todos los que hicieron la intervención de operaciones con esta persona. Entonces, y no estamos hablando de cómo se modifica única y exclusivamente pagando las diferencias que especifica la autoridad. Ya después aclararemos si las podemos aclarar o no aclarar, pero por lo pronto tú me tienes la obligación de pagar. ¿De acuerdo? Bien. Esto es por lo que respecta a los artículos 69, cuarto y octavo párrafo del Código Fiscal de la Federación. También nos dice que se encuentra en el listado a que se refiere el 69b, octavo párrafo del Código, de verse ubicado en el supuesto de la presunción de haber transmitido indebidamente pérdidas fiscales, cuando la transmisión indebida de las pérdidas sea consecuencia del supuesto de la fracción tercera, mencionado en el artículo ese que vimos ahorita, se consideran responsables solidarios a los socios y accionistas de la sociedad que adquirió o disminuyó indebidamente las pérdidas fiscales. Recuerden que tenemos en el caso de la fusión, principalmente la adquisición de esas pérdidas fiscales. Entonces tienen que estar bien determinadas. Si me da como consecuencia ese comprobante o esos comprobantes que no puedo deducir y que los hice deducibles según el artículo 69b, pues resulta que son pérdidas fiscales inexistentes y también nos vamos a encontrar en ese problema. ¿De acuerdo? Monto de la responsabilidad. La responsabilidad solidaria se calculará multiplicando el porcentaje de participación que hayan tenido el socio accionista en el capital social suscrito al momento de la causación, por contribuciones omitidas en la parte que no se logre cubrir con los bienes de la empresa. Y miren, una cosa es el capital suscrito, que hay suscrito pagado y suscrito no pagado. Si yo soy socio en un 20% y hay un aumento de capital o una modificación, pues yo tengo que suscribir lo necesario a lo que es mi porcentaje. Después va a ser pagado, que puede ser pagado en otras fechas, definitivamente. Con la pura suscripción tenemos, sin que haya hecho ese pago, durante ese periodo va a tener problemas. Solidario responsable el accionista. Sujetos a los que se le aplica la responsabilidad que se refiere a esta fracción únicamente será aplicable a los socios o accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad. Podemos irnos al pasado. Al pasado yo era el que tomaba las decisiones. Bueno, pues si yo era el que tomaba las decisiones, voy a ser solidario, ¿de acuerdo? Y repito, puede ser solidario hasta con mi patrimonio. Es muy importante tener eso perfectamente claro. ¿Cuál es el concepto de control efectivo? Porque bueno, el control efectivo se puede determinar de muchas formas. Y recuerden que de acuerdo a las leyes yo tengo obligación de informar y de tener el control o las decisiones. Pero depende muchísimo. Una cosa es la ley para la prevención e identificación de recursos de procedencia ilícita, que tenemos que tener uno de control, ¿sí? Podemos tener otro, la obligación de informar si recibo en efectivo cantidades de arrendamiento también. O tenemos se entenderá que se tiene el control efectivo, la capacidad de una persona o grupo de personas de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes.
Y cuando hablamos grupo de personas, pues vamos a hablar del Consejo de Administración, o no nada más del administrador único. Primero, ¿quién lleva el control efectivo? Imponer decisiones en asambleas generales de accionistas. Eso es muy importante entenderlo, porque de acuerdo al número de acciones o de acuerdo a las partes que se unen en una persona, puede tener el control efectivo. Imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas de socios o sus equivalentes, nombrar o destituir la mayoría de los consejeros administradores, sus equivalentes de una persona moral. Ese es uno de los que se consideran que tienen el control efectivo. Mantener la titularidad con derecho a voto que permitan ejercer el voto respetando más del 50% del capital social de la persona moral. ¿Quién tiene más del 50%? Pues ese es realmente el que va a votar, salvo que en la constitución de la sociedad se ponga situaciones diferentes de quién puede, no nada más el que tenga la mayoría de votos, también puede ser la mayoría de capital o la mayoría de integrantes de la persona moral. Dirigir administradores y administración, estrategias o políticas de una empresa. Entonces, es también el del control efectivo. Esto es ya sea a través de propiedad de valores, por contrato o cualquier otra forma. Un proveedor puede ser el que tenga el control efectivo de precios, de distribución, etcétera. Un cliente igual puede tener y puede fijar. Sí, ya que sin ese control o sin esa decisión, la empresa pueda caer en bancarrota o no puede ejercer su trabajo. Bien. Ahora vamos a ver la obligación en la inscripción del Registro Federal de Contribuyentes. ¿De acuerdo? Ese es otro. Una cosa es el Código Fiscal de la Federación y otra cosa es, por supuesto, lo que marca el RFC, la inscripción. Bien, llegamos a la mitad de nuestra cápsula y vamos a un corte comercial. Capacítate todo el año con nuestra póliza de capacitación IMEFI. Mantente actualizado en las áreas de contabilidad electrónica, nómina, seguridad social, fiscal y PLD. Estos son los beneficios que obtienes al adquirir nuestra póliza de capacitación. Acceso a 12 consultas con expertos en las áreas mencionadas. Acceso a la biblioteca donde encontrarás más de 50 cursos grabados en alta definición con temas actuales. Descarga de material de cada uno de los cursos. Acceso a todos los cursos en línea en vivo. Acceso a nuestro canal de IMEFI exclusivo para todos nuestros alumnos sin cortes comerciales. Recuerda que tu póliza tiene una duración de 365 días a partir de la fecha en que la adquieres. Para mayor información, comunícate a través de nuestro WhatsApp 5581 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Recuerda que IMEFI es la casa de los contadores y aquí te capacitas con los mejores. Hola amigos, mi nombre es Jorge Briones y en esta ocasión quiero invitarlos de manera más atenta a participar en el taller especializado en materia de impuesto al valor agregado aquí en IMEFI. Este curso es bastante interesante porque, entre otras cosas, vamos a distinguir la naturaleza del impuesto, distinguir entre qué es un impuesto directo, qué es un impuesto indirecto, sus características, cómo incide en la economía y obviamente cómo afecta a los contribuyentes. Recordarán que hubo
cambios importantes tanto en Ley de Ingresos y en Código Fiscal de la Federación desde 2018 y esos tienen incidencia directa en la mecánica para poder recuperar saldos a favor en materia de impuesto al valor agregado, ¿correcto? También un aspecto importante a considerar, el tratamiento del IVA en importación. Es claro que hay dos tipos de importaciones, la importación de bienes tangibles y la importación de bienes o servicios. Los bienes que son intangibles obviamente tienen un tratamiento específico y reglas específicas que se deben de cumplir en materia del tratamiento de este impuesto, ¿correcto? Y bueno, pues obviamente de manera general toda la distinción entre los actos grabados y exentos y las particularidades y excepciones que tiene la ley del impuesto al valor agregado, ¿correcto? Bueno, pues los invito a que se inscriban en este curso y van a ver que va a valer mucho la pena. Muchas gracias, les reitero mi nombre, Jorge Briones, y los espero aquí en IMEFI. ¿Qué tal, amigos? Yo soy el maestro Luis Alberto Morales Sosa y en esta ocasión venimos a invitarlos al magno evento de Reformas Fiscales 2024, en el cual estaré hablando sobre Reciclo Personas Morales, cuáles son sus ingresos, cuáles son las deducciones autorizadas para este régimen en particular. Hola, mi nombre es Alejandro Valdés y también estaremos hablando de las obligaciones de llevar contabilidad, de elaborar estados financieros y de cómo se deben de elaborar los CFDI de ingresos y de las deducciones correspondientes, así como también la elaboración de la declaración anual. Los esperamos, no se lo pierdan, por favor. Bien, regresamos de nuestro corte y vamos a continuar ahora con las obligaciones que vienen de la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de acuerdo al artículo 27 del Código Fiscal. El artículo 27 también, que se fue de las principales reformas, que es cuando nace esta obligación, que es en materia de Registro Federal de Contribuyentes, tenemos varias secciones, vamos a decir. La 1A, sujetos obligados, es el A2, prueba del cumplimiento de obligaciones, 3, citar número de RFC y 4, residentes en el extranjero, responsabilidad de residentes en México, que es la de hacer una retención. Nosotros vamos a enfocarnos en el 1A, que es sujetos obligados. Bien, tenemos en el catálogo de obligaciones, en el B, catálogo general de obligaciones, tenemos dentro de todas estas inscripción, aviso de correo, domicilio fiscal, la fiel o la fea avanzada, cambio de socios y accionistas, mucho cuidado con eso, patrones de trabajadores, fusión, escisión y liquidación. Aquí tenemos un libro de socios y accionistas, que es la fracción quinta. Esa obligación de libro de socios y accionistas, recuerden ustedes, que el único documento que es el que establece quiénes son los socios y accionistas es el libro de socios y accionistas, con sus diferentes obligaciones que deben de cumplirse para estar dentro de ese libro, ¿de acuerdo? En el 2019, para entrar en 2020, existió la obligación de actualizar todas las sociedades en un formato con relación a los movimientos actuales y para nombrar cuáles son realmente en este momento, quiénes son los socios y accionistas. Aquí nos vamos a encontrar que tenemos muchas sociedades, la inmensa mayoría de las sociedades de estas pymes y mipymes, pues tenemos un problema, porque a lo mejor ya murieron, o a lo mejor fueron de paja. Recordemos que hubo un tiempo que se requerían 5 socios, como fuera. Entonces esos 5 socios, bueno, pues teníamos que poner algunos de paja, con una acción, con 2 acciones, etcétera.
Y acuérdense que se convierten también en solidarios responsables. Pero ¿qué pasa si ya murieron? ¿Vendieron la acción? Acuérdense que dependiendo de lo que es la acción, la parte social o lo que te hace pertenecer a una persona moral, hay que distinguir la diferencia de acción con otro tipo de documentos que demuestra que soy parte de una persona moral. La acción es un título de crédito, entonces la acción como tal es susceptible a ser endosada. Recuerden que hay 3 tipos diferentes de endoso. El endoso en propiedad, hablando de los cheques, por ejemplo, que es un título de crédito. El endoso en propiedad, el endoso en garantía y en procuración al cobro. Entonces yo puedo dar en garantía una acción y dependiendo de plazos y de circunstancias del contrato, yo puedo perder esa acción por situaciones específicas del contrato. Y ese endoso que fue en garantía se va a convertir en un endoso en propiedad con las características que son obviamente, independientemente de las obligaciones que tienen con relación a los demás socios y accionistas. Entonces el libro es el único documento que va a decir quiénes son los socios y a partir de qué. Vamos a ver qué documentos o qué datos necesitan tener ese libro de socios o accionistas. Tenemos la fracción 90, las actas constitutivas y las asambleas. Todas estas tienen que estar al corriente. Recuerden la obligación que está en la Ley General de Sociedades Mercantiles de llevar un registro adecuado de lo que son las actas constitutivas, que por lo menos tenemos que tener en el mes de febrero, una acta de asamblea en donde donde se presentan los estados financieros y donde el comisario atestigua que fueron adecuados. ¿De acuerdo? Información de las operaciones en escritura también. Pero bueno, este es el que nos importa, es este que marca de las actas de asamblea y el anterior que es el libro de accionistas que van de la mano. ¿De acuerdo? Recuerden que es el solidario, es el responsable, solidario es el socio accionista durante la tenencia de esas acciones y por la cantidad hasta la cual no pueda responder el socio accionista. La propia sociedad, entonces va a responder de diferente forma y también dependerá si era el que tomaba decisiones o no. Tenemos el inciso C, facultades de las autoridades fiscales, y obviamente donde nos vamos a meter es las facultades de la inscripción por parte del SAT, ¿de acuerdo? Aclaraciones del SAT y a través de fedatario. Ese a través de fedatario ya desapareció, antes tenía esa facultad. Pero aquí está también la situación de las visitas domiciliarias, el concepto de domicilio fiscal, mecanismo de simplificación para el RFC, residencia en el extranjero, etc. Aquí nos vamos a hacer simplemente lo que se refiere a la inscripción en el SAT. Tenemos conocimientos, correcciones por el SAT, asignación de claves, etcétera. Otro tipo de situaciones que están en este artículo 27 del Código. El 27C, recuerden que esta es una propuesta del 2022, visitas domiciliarias. Segundo párrafo, la verificación de la existencia y localización del domicilio fiscal. Las autoridades fiscales, obviamente es una herramienta tecnológica que proporcionan georreferenciación de visita panorámicas o satelital, cuya información también podrá ser utilizada para la elaboración y diseño de un marco geográfico fiscal. Miren,
Eso de que no lo localizan, al momento de darlos de alta, acuérdense que yo me puedo dar de alta inclusive por internet. Yo tengo de plazo para ir y firmar directamente en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria, pero también van a localizar en forma geográfica el domicilio. Métanse ustedes a Google Maps, por ejemplo, y busquen su domicilio y van a ver que se va a encontrar el domicilio. Y van a ver si tiene las características o no las tienen. Situación que yo les comentaba de estas personas físicas que recibieron cantidades millonarias por parte de la administración de recursos de la Ciudad de México de recolección de basura. ¿Cómo es posible que sí le dieron autorización mediante una adjudicación directa de eso? Y como dicen por ahí, y nadie dijo nada. Pero en fin, las redes sociales es lo que tienen, habría que mentirlas o desmentirlas o no hacerles caso o hacerse el loco para hacerlo, ¿no? Ok, entonces, así como parte de la actualización de la información en el Registro Federal de Contribuyentes referente al domicilio fiscal del contribuyente. Cuando salió esto en el 22, todo el mundo decía que nos iba a vigilar. Siempre hemos estado vigilados, por Dios. Siempre hemos estado. Y sabe la autoridad dónde estamos y de dónde nos dirigimos y en qué situación. Simplemente con nuestro celular saben perfectamente dónde estamos. ¿De acuerdo? Así es de que siempre hemos estado vigilados. Nomás es importante que sepa que la autoridad quiere hacerlo y con esta inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Que lo usan básicamente para el contribuyente, ¿de acuerdo? El contribuyente, no para los servidores públicos y en qué hacen sus erogaciones. Bien. Tenemos las facultades de la autoridad en el artículo 27C, cancelación y suspensión del RFC cuando se confirme que en sus sistemas o su información proporcionada por otras autoridades o por terceros que el contribuyente no ha realizado alguna actividad en los 5 ejercicios previos durante dicho periodo y no ha emitido comprobantes fiscales y no cuenta con obligaciones pendientes de cumplir, o por defunción de la persona física, así con los demás requisitos que establezca el propio SAT mediante reglas de carácter general. Ya ve que el SAT ya legisla mediante reglas de carácter general. Recordemos que obviamente, pues sí, nos puede obligar. Una miscelánea se convierte en ley cuando es de procedimiento. También tenemos en las facultades de las autoridades, en el inciso D, contar con la opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social en sentido positivo, excepto para el trámite de cancelación del Registro Federal de Contribuyentes por fusión de sociedades. Tenemos también en los casos, en el apartado D, que hay casos especiales. El primero, el RFC por extranjeros. Recuerden ustedes que para efectos de la retención o no retención de lo que se paga a un residente en México a un extranjero, tenemos que irnos al título 5 de la ley del impuesto a la renta, pagos al extranjero, que hay una retención. Pero existe cierto límite en lo que sería la parte monetaria, pero también existe los famosos 183 días que se marcaban antiguamente en el Código Fiscal de la Federación para hacerlo como sujeto obligado. Tenemos la fracción tercera, las facultades del SAT, que es ver lo del cambio de domicilio, contribuyentes no localizados. Y en el C, obviamente, aviso sin efectos, o sin efectos fiscales.
Tenemos la fracción tercera de este apartado D del Código Fiscal, en su artículo 27. El RFC de socios y accionistas, importante. La fracción cuarta es obligaciones de los trabajadores. Las 5 RFC de socios y accionistas, informática de operaciones en escritura, avisos de extemporáneos y retenciones de residentes en el extranjero. Como ven, el artículo 27 se enriqueció de una forma impresionante para inicios del 22. De acuerdo, junto con el artículo 26, se recrudeció estas obligaciones solidarias a los socios, sobre todo en la parte de la tenencia accionaria. Bien, tenemos reglas misceláneas de modificación o incorporación de información de socios o accionistas, que también es importante que nosotros veamos estas reglas misceláneas. Tenemos la 2419, dice que para efectos del SAT del artículo 27, apartado A, fracción tercera y B, fracción sexta del Código, las personas morales deberán presentar un aviso ante el Registro Federal de Contribuyentes, en la cual informen, ¿sí?, el nombre de la clave del RFC, de los socios y accionistas. Es lo que estábamos diciendo en esta regla, lo que establece o lo que debe de establecer el libro de accionistas, y sobre todo cuando se inicia una asamblea, la persona encargada de ver quiénes son los que están llegando como socios accionistas, ya sea por propia boca o a través de un poder, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a las características que fije, obviamente, su libro de accionistas con relación a la operación de la persona moral. ¿Qué debe de tener este libro? Bueno, pues nombre y clave del RFC. No, espérame tantito. Perdón. Nombre y clave del RFC del socio o accionista. Cada vez que se realice una modificación o incorporación. Recuerden que el libro de socios accionistas o la acta que se levanta cuando se modifican los socios, pues va al registro público registro público de la propiedad, sección comercio, y nos dan una clave adicional. Entonces esa clave tiene que ser la clave vigente, ¿de acuerdo? Conforme a la fecha de trámite 295 del Código Fiscal de la Federación, que es el aviso de actualización de socios y accionistas contenido en el anexo 1A. Este aviso, obviamente ficha de trámite, esta es muy importante porque es la que vamos a tener que llenar después que se hace una modificación. Plazo de 30 días hábiles siguientes a aquel en que se realice el supuesto correspondiente ante la administración que nos corresponde. Las personas morales que no tengan actualizada la información de sus socios y accionistas ante el Registro Federal de Contribuyentes deberán de presentar este aviso con la información correspondiente a la estructura con la que se encuentran en ese momento, por única ecuación, a más tardar el 30 de junio del 2020. Esta obligación está en el 2019. Después, para inicios del 2020. En el 2020 nos dieron de plazo hasta el 30 de junio del 2020. No ha habido ninguna otra modificación, pero sí nos podrían multar por no estar al corriente. Les hago una aclaración. ¿Por qué la autoridad no se pone tan enérgico en esto? Les voy a dar mi opinión muy personal. Pues resulta que la autoridad no me puede pedir información que ya tienen. Y recuerden que todos los movimientos de las personas morales que se hacen ante notario, estas tienen que ir al Registro Público de la Propiedad, sección comercio,
e integrar una copia de eso a la autoridad. Por eso ya lo tiene. Se va a poner necio, no, pero ahorita que va a necesitar dinero a partir de la falta de recursos, de todos los programas, no digo que no estén bien, no digo que no estén mal, lo que digo es de dónde vamos a sacar el dinero para poder pagar todas estas promesas que él como quiera ya se va, ¿de acuerdo? Pero deja un hueco impresionante en las arcas de la nación. Para efectos del artículo 27, apartado A, obviamente, la fracción sexta del Código, las personas morales deberán presentar una solicitud ante el RFC en la cual informen el nombre y la clave del RFC de los socios y accionistas, de las personas que tengan el control o influencia significativa. Eso debe estar en contabilidad también. O poder de mando y de los representantes comunes de los accionistas que ha emitido la persona moral cada vez que se realice una modificación o incorporación. Se tiene que dar aviso a la autoridad. Previamente, ese aviso debe ser de la importancia necesaria, que se tenga que registrar ante notario y llevarse a notarizar para que el notario también le envíe al registro público de la propiedad, sección comercio, y se realice esta modificación con una clave nueva. Conforme a la ficha 295, que es la que estamos viendo, lo de la solicitud de modificación o incorporación de socios y accionistas, asociados y demás personas que formen parte de la estructura orgánica de una persona moral, así como aquellos que tengan control o influencia significativa o poder de mando contenidas en el anexo 1A conforme a lo siguiente. Y tenemos, dentro de los 30 días hábiles, como ya se los dije antes, siguientes antes a aquel en que realice el supuesto, primero, presentarán en el portal del SAT la situación fiscal ante el RFC de los socios y accionistas o asociados y demás personas que formen parte de la estructura orgánica con relación a este aviso. Esto ya lo tenemos que haber hecho, ya tenemos que estar al corriente para que cada modificación sea. Y ahí vamos a ver quién lleva el control efectivo, quién es el preponderante, quién es el que tiene que aparecer al momento que la autoridad solicite a la persona moral en su contabilidad, quién tiene la verdad, el control efectivo, de acuerdo a las características que marca la autoridad. La solicitud de actualización deberá ser promovida por el representante legal de la persona moral, por la que deberá contar con la e-firma, obviamente, y darse de alta para eso como encargado. Los datos de los socios y accionistas deberán coincidir con los establecidos en el acta constitutiva y se deberá iniciar si tiene el control efectivo de la sociedad, así como su porcentaje de participación, porque recuerden que en uno me pide el 50%, en otros me pide el 15% y en otros me piden otra serie de datos. Hay que ver cuál es el que se refiere Deberá adjuntar el documento protocolizado que corresponda. Entonces, todo eso se va a meter, obviamente, en la ficha, permítanme para que ustedes lo tengan presente, 295 del Código Fiscal de la Federación, solicitud de modificación e incorporación de socios y accionistas. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Tendríamos que iniciar en lo que marca la Ley General de Sociedades Mercantiles relativo a lo que son las actas. Desgraciadamente el tiempo es inexorable. Entonces vamos a dejar hasta aquí,
todo lo que marca nuestra legislación relacionado, obviamente, permítanme, relacionado con las obligaciones que nosotros tenemos y que en la segunda parte de esta información vamos nosotros a platicar con ustedes en la próxima cápsula, que va a ser necesario que nosotros la veamos, a donde vamos a ver obviamente este famoso anexo, como va a aparecer ahorita en su pantalla. Permítanme, porque debe de estar ahí, bueno, en teoría, pero no, déjenme ver, parece ser que tengo aquí un problemita con relación a este anexo 1A para que ustedes lo puedan ver. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues lo único que me queda a su servidor y amigo es agradecer obviamente la atención a la presente cápsula y ponerme a sus apreciables órdenes. Su servidor amigo José de Jesús Milla Arufe, socio director de Milla y Arufe Asociados SC. Mi teléfono para cualquier aclaración 55 26 53 75 80. Mi correo millarufe@yahoo.com.mx y en redes sociales en Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal, al igual que aquí en IMEFI en la nube, y también en quantum.mx, desarrollo de software a la medida, cuyo correo es contacto@quantummx.mx. Se despide de ustedes, no sin antes agradecerles que hayan visitado esta cápsula. Denle like, porque esto lo tienen que saber todos los socioaccionistas, y nos vemos obviamente en una próxima cápsula de su programa Fiscal a Fondo.